Bien, muy buena tarde para todos y para todas. En Manizales, el día 4 de julio del 2013, a las 3 de la tarde, el Tribunal Administrativo de Caldas reanuda la celebración de la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CEPACA. En primer lugar, vamos a constatar la presencia de los sujetos procesales. Por un lado, se deja constancia que se encuentra presente el abogado de la parte demandante, doctor Carlos Alberto Arias Aristizábal. Asimismo, se encuentra el abogado de la parte demandada, el doctor Luis Guillermo Dávila Vinuesa. El representante del Ministerio Público, doctor John James Montoya Castro, y se agradece la asistencia de las demás personas en esta sala de audiencias. Como recordarán, estamos en la etapa de pruebas del proceso con medio de control, controversia contractual, radicación 2012-0064, demandante Su Suerte S.A., demandada Empresa de Transporte Integrado de Manizales, TIM S.A. Mediante decisión proferida en estrados el 20 de junio del 2013, se ordenó dar traslado del informe pericial que aportó el auxiliar de la justicia Alexander Alarcón Alzate, para lo cual se suspendió la audiencia de pruebas. Entonces, hoy reanudamos esta audiencia de pruebas y para continuar la discusión del dictamen, se pregunta si el perito Alexander Alarcón Alzate se encuentra en este momento en la sala de audiencias, correcto. Bien, se pregunta a las partes si van a solicitar adiciones o aclaraciones u objeciones a el dictamen. Cabe advertir que en el día de ayer, 3 de julio, llegó un escrito por parte de la demandante, firmado por el doctor Carlos Alberto Arias Aristizábal, en donde objeta el dictamen por error grave. De conformidad con las normas, con el 220, 221 y con el 238 del Código de Procedimiento Civil, primero se da la oportunidad para las adiciones o aclaraciones y ya si es del caso, entonces entraríamos a analizar ya lo correspondiente a la objeción por error grave y qué términos se van a dar. Hoy vamos a dar el traslado. Entonces, primero pregunto a las partes si tienen solicitudes de adición o aclaración u objeciones al dictamen que presentó y que sustentó el perito Alexander Alarcón Alzate en la sesión pasada del 20 de junio del 2013. Entonces, van a tomar el uso de la palabra algunos de los abogados. Bien, entonces se le concede el uso de la palabra al abogado Luis Guillermo Dávila. Gracias, doctor Hernández. La parte que represento sí tiene solicitud de aclaraciones, complementaciones y adiciones. Muy seguramente puede ser o no, pero como resultado de esas aclaraciones podría eventualmente dar lugar a las objeciones por error grave. Eso se mirará en su momento. En este momento lo que tenemos son aclaraciones, adiciones y complementaciones. Por parte del abogado, la parte demandante. Por parte nuestra, honorable magistrado, nos hemos referido de manera directa al dictamen pericial en el escrito que usted acaba de anunciar. En ese orden de ideas, entonces, dámosle el trámite a la solicitud de complementaciones y aclaraciones y posteriormente se dará curso a la petición que yo he formulado. Bien, muchas gracias. Entonces, en este momento se solicita al perito Alexander Alarcón Alzate para que por favor se haga presente aquí en la audiencia, se siente en aquella silla y esté atento a las solicitudes de adiciones, aclaraciones o complementaciones que va a formular el abogado del TIM. Tiene la palabra, doctor. Sí, doctor Hernández, por asunto metodológico quiero preguntarle
¿cómo vamos a hacer? Si leo en principio todas las preguntas, todas las aclaraciones, o una por una, o que las lea todas y el perito determine si está en condiciones hoy o necesita un plazo más, ¿cómo sería la metodología? Porque son varias, son cerca de 20. Esa es una buena pregunta. Si son 20, cerca de 20 solicitudes de aclaración. Yo creo que primero presentemos todas las 17 objeciones para que el perito se forme una idea y nos diga si requiere de tiempo para poder responder a todas esas inquietudes. Vamos a hacer lo siguiente, va a quedar una al despacho, otra copia al perito, yo me quedo y las leo. Bueno, perfecto, perfecto. O directamente que él las mire primero, que las mire, la podemos leer, doctor, para que queden grabado en la audiencia y todos podamos conocer. Doctor, y otra pregunta, pues, en aras de que haya claridad en el debate que vamos a hacer. De la solicitud que formula el distinguido colega, ¿previamente se me da traslado a mí? Perdón, estamos en el momento de las adiciones, aclaraciones, o como dice el Código de Procedimiento Civil, complementaciones. La solicita y el perito da las explicaciones pertinentes. Correcto, eso lo entiendo, pero tengo oportunidad de referirme a la solicitud de aclaración, complementación y adición que haga el distinguido colega, porque así como hay oportunidad para el traslado de la objeción que se formule, ¿ya?, pues yo pienso que también hay lugar a que haya traslado de esa solicitud de complementación, adición y aclaración. Entonces me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo, pues, para no entrar en un debate insulso. ¿Puedo? Por favor, doctor. Yo creo que no hay lugar a eso. Yo, o la parte que represento, hace las aclaraciones, complementaciones, adiciones. El tribunal decide si está de acuerdo en todas y las decreta, y el perito complementa, adiciona su dictamen. Eso que él diga es lo que se corre traslado nuevamente para ver si hay sobre eso objeciones o no. Pero sobre las preguntas que voy a formular, sobre cada una de ellas, no hay lugar a ninguna traslado para oponerse o no la parte contraria. Eso no está arreglado en la norma correspondiente, 238, no está ese trámite. ¿Ministerio Público quiere aportar algo en este momento? Sí, doctor, pues de conformidad con el artículo 238, yo creo que simplemente es directamente con el perito el tema de las aclaraciones o complementaciones, en la medida en que usted vaya autorizando que él efectivamente pues entre a resolver el tema, pero del espíritu del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, pues no se desprende como un traslado para efectos de adición o complementación. Además ello pues sucede aquí directamente en la audiencia. Disculpe, doctor, como existe en el CEPAC la regulación precisa en torno al tema de la contradicción del dictamen, el artículo que cita con todo respeto el distinguido representante del Ministerio Público no aplica. Precísenos cuál aplica. ¿Cuál artículo? CEPAC, pues estamos hablando de la Por favor. contradicción del dictamen, que es el artículo 220, ¿ya? Ahí está en el texto de ese artículo. ¿Qué parte específica del 220? Durante la audiencia de prueba se discutirán los dictámenes periciales, para lo cual se llamará a los peritos, con el fin de que expresen la razón y las conclusiones de su dictamen, así como la información que dio lugar al mismo y el origen de su conocimiento. Los peritos tendrán la facultad de consultar documentos, notas escritas y publicaciones y se pronunciarán sobre las peticiones de aclaración, adiciones, así como la objeción formulada en contra de su dictamen si es necesario. Y el 221 del mismo código, el inciso tercero dice: antes del vencimiento del traslado del escrito de objeciones, el objetante deberá presentar al despacho correspondiente
el comprobante de pago de los honorarios a su cargo, hecho directamente al perito. Entonces aquí están hablando de antes de vencimiento del traslado de escrito de objeciones. Entonces la pregunta que yo le formulé es, con relación a la solicitud de complementación, aclaración y adición, ¿qué va a pasar? Es el mecanismo, porque como estamos estrenando código, entonces quiero que haya claridad en torno a eso. Bien, tiene la palabra el abogado. A ver, yo creo lo que ha leído el doctor es correcto, pero eso debe complementarse con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. Y repito, armonizadas las dos normas, no hay lugar al traslado de la solicitud de aclaraciones y complementaciones como requisito previo a que el perito responda sobre ellas. Lo que hay lugar es, una vez él rinda las aclaraciones y complementaciones, se hace el traslado para efectos si como consecuencia de esas aclaraciones o adiciones habría lugar o no a una objeción por error grave, más no las preguntas que uno está formulando. Nosotros no se desprenden ni los artículos que ha leído del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, ni del Código de Procedimiento Civil. Bien, el tribunal, después de escuchar las partes, llega a la siguiente conclusión, que efectivamente no hay un término de traslado de las solicitudes de adiciones, aclaraciones o complementaciones, como dice el Código de Procedimiento Civil. Las normas aplicables en este caso son de cierta complejidad porque hay que armonizar el 220, 221, 222 con el 238 del Código de Procedimiento Civil. En principio es el tribunal el que se encarga de controlar si las solicitudes de adiciones o aclaraciones están ceñidas estrictamente al objeto del peritaje, para que no sean propuestas de adiciones que no tengan nada que ver con el tema probatorio. Entonces, vamos a seguir este procedimiento. Primero vamos a dar lectura completa para tener un panorama y sobre todo que el perito tenga un panorama, también el tribunal tenga un panorama si las solicitudes de adición, aclaración corresponden al objeto de la prueba pericial que se ha rendido, y de acuerdo a eso después establecemos el procedimiento si vamos a responder una por una, previo información del perito si puede contestar esas adiciones, aclaraciones en esta audiencia, en cuyo caso si no lo puede contestar pues tendríamos que estudiar la posibilidad de suspender nuevamente. Correcto. Entonces, por favor, doctor Luis Guillermo tiene la palabra. Gracias. La solicitud de aclaraciones, adiciones o complementaciones que se presentan son las siguientes. Primero, en relación con la pregunta número 1 del dictamen pericial, se solicita lo siguiente previa a esta consideración. Entre las páginas 69 a 73 del dictamen pericial se presenta el modelo financiero del TIM S.A. para los cálculos ahí presentados. Para los cálculos ahí presentados se partió de la facturación prevista por el sistema TIM. Sobre dichas proyecciones se estima un porcentaje de ingresos del 3% y se presenta el resumen de los cálculos que señala el dictamen. Con base en esos resultados que presenta el dictamen en esas páginas, solicito que se aclare y complemente el dictamen en el sentido de indicar lo siguiente. A. ¿Cuál fue la fuente de la información citada entre las páginas 69 a 73 del dictamen pericial que hace referencia a la fórmula financiera de TIM S.A.? B. Si el cálculo anterior era la fórmula financiera para el gestor TIM S.A., si el cálculo anterior para el gestor TIM S.A. es razonable, aquí hay un error, déjeme reformularla. Si el cálculo anterior es la fórmula financiera para el gestor TIM, se pregunta si es razonable que la TIR esperada y el margen neto fuera similar para los demás agentes del sistema. Esa es la pregunta. Si la anterior respuesta es afirmativa, sírvase complementar su dictamen manifestando si es razonable para una proyección hipotética de ingresos y utilidades netas se tenga como parámetro las fórmulas financieras antes mencionadas. D. Según las proyecciones anteriores, la bolsa del sistema TIM, es decir, la facturación prevista entre septiembre 1 del 2009 a diciembre 31 del 2020, alcanza un monto de 900 millones, la cifra que está señalada ahí, tal como se muestra en la siguiente tabla y se señala la tabla. Segundo, es razonable
que por efecto de la aplicación de otras fórmulas financieras para el cálculo de la bolsa del sistema TIM, facturación esperada, se presente una diferencia de 426.428.992.762, que representa un 47.35%. En relación con la respuesta a la pregunta 8 del dictamen pericial, página 49, comedidamente se solicita las siguientes complementaciones. ¿Qué obligaciones tiene un comerciante como su suerte en relación con la contabilidad? ¿Qué hechos económicos pueden reconocerse en la contabilidad del comerciante? Desde el punto de vista contable, ¿cómo se comprueba que un comerciante ha realizado un hecho económico? D. Para comprobar la existencia de un posible daño emergente es necesario inspeccionar, verificar, cotejar, analizar los soportes comprobantes, libros de contabilidad y estados financieros. Para evidenciar el posible daño emergente sufrido por un comerciante, es suficiente evidencia la existencia de facturas de gastos. Desde el punto de vista contable, ¿cuándo se entiende realizado el ingreso? G. En la técnica financiera generalmente aceptada, para proyectar los ingresos, costos y gastos de una empresa en marcha, se utilizan como base de los cálculos la información contable histórica de la empresa, los riesgos de la industria o del negocio, entre otras variables. Es razonable que las utilidades netas de una empresa a lucro cesante crezcan exponencialmente sin tener en cuenta los riesgos asociados del negocio. Para establecer razonablemente el lucro cesante es necesario que las bases de los cálculos sean debidamente examinadas y evaluadas a partir de las utilidades netas históricas y de los presupuestos. 3. El señor perito se servirá a aclarar y sustentar la falla que hace alusión en su dictamen sobre el cálculo de la razonabilidad financiera por gestión y valor. 4. El señor perito se servirá a complementar lo referido en su dictamen en la página 5 respecto del número de puntos ofrecidos, en el sentido de indicar qué razonabilidad y qué afectaría un estudio técnico que tenga por objeto calcular el daño emergente si para hacerlo toma un número de puntos distintos al realmente ofrecido. 5. Tal como se muestra en la página 25 de su informe, la cifra final de movilización diaria base del sistema asciende a 262.750 pasajeros diario, y la firma Gestión y Valor realizó las proyecciones financieras con 267.020, es decir, una diferencia por encima del valor estimado oficialmente de 4.270 pasajeros por diario. El señor perito se servirá a aclarar la fuente que tuvo en cuenta en su dictamen, página 25, para señalar el número de pasajeros movilizados en diario, 262.750. El señor perito se servirá a aclarar y complementar la razonabilidad de dicha diferencia y el impacto económico que ella produce. 6. A folios 25 y 26 de su dictamen señala la variación de la tarifa que se presentó entre septiembre 1 de 2009 y julio 31 de 2012. Siendo ello así, el señor perito se servirá a aclarar si una circunstancia tal tiene efectos en un cálculo financiero que tenga por objeto determinar cálculos de ingresos y gastos. 7. El señor perito se servirá a aclarar cuál es la razón por las cuales solicita que se revisen las facturas que se mencionan a folio 47. Asimismo, se servirá a aclarar los conceptos y cuantías. 8. El señor perito se servirá a aclarar si es razonable el cobro de tarjetas dentro del daño emergente si las mismas fueron vendidas al público. 9. El señor perito se servirá a aclarar si es razonable para este negocio un margen de utilidad promedio del 56.1% calculado por la empresa de Gestión y Valor, siendo que el margen de utilidad promedio real de su suerte es del 5.4% en su principal unidad de negocios, como es la venta de juegos de azar, teniendo en cuenta además que en otro tipo de sistemas similares existentes en el país se presentan márgenes de utilidad con máximo del 6%. 10. El señor perito se servirá a aclarar y complementar la respuesta a la pregunta número 4 sobre los costos financieros incurridos por su suerte, en razón a que en su informe se limita a transcribir la cláusula 6 del contrato sin indicar si efectivamente se incurrió en costos financieros. 11. El señor perito se servirá a aclarar por qué no respondió a la pregunta número 5 sobre los costos de reposición de tarjetas inteligentes sin contacto vendidas al público por el concesionario que fueron devueltas por defectos. Asimismo, deberá complementar su respuesta con el movimiento periódico de todas las tarjetas inteligentes sin contacto, esto es, compras, devoluciones en compras por defectos de fabricación, donaciones, ventas al público y al inventario final, para lo cual deberá solicitar la información necesaria y pertinente debidamente soportada al concesionario. 12. El señor perito se servirá a aclarar por qué, al responder la pregunta 7 sobre la cantidad, especificaciones y valores pagados por equipos adquiridos por su suerte S.A. para la ejecución del contrato, incluyó tarjetas siendo que estas no son equipos. 13.
El señor perito se servirá a complementar su dictamen en el sentido de indicar los equipos en concreto, sus especificaciones, facturas correspondientes y valores pagados que fueron adquiridos por su suerte para la ejecución del contrato, para lo cual deberá verificar la información pertinente con su suerte. 14. El señor perito se servirá a complementar su dictamen en el sentido de establecer si los equipos a que hace referencia a la anterior pregunta fueron depreciados y amortizados por su suerte. Asimismo, de qué manera y qué método se empleó, para lo cual verificará la información directamente en la contabilidad de su suerte. 15. El señor perito se servirá a aclarar la razonabilidad de la adquisición por parte de su suerte de 260 equipos, según factura 002 que menciona en su dictamen, si ofertó 242 puntos para las ventas de las TICs. 16. El señor perito se servirá a complementar su dictamen indicando el número de puntos para la venta de las TIC ofertado por su suerte. 17. El señor perito se servirá a aclarar cómo es posible que se realicen unas proyecciones sin sustento de las ganancias percibidas que afectan el patrimonio de su suerte si no se tienen prueba de la cuantía de las ganancias del proyecto, como usted lo expresa en el ítem 18, página 183 de las conclusiones. Hasta ahí las adiciones y aclaraciones. Bien, ya el señor perito Alexander Alarcón Alzate tiene una visión general de lo que serían las solicitudes de adiciones, aclaraciones. Sírvase indicar o ilustrar a este tribunal si usted puede responder esas adiciones, aclaraciones en este momento o necesita de tiempo para ello. Honorable magistrado, yo me acojo al Código Civil, al artículo 240, donde me dicen que tengo 10 días para responder esta serie de preguntas. Es que son demasiadas preguntas, y además porque me toca inspeccionar, si su suerte me lo permite, inspeccionar la contabilidad según lo referido aquí en las peticiones del abogado de la defensa. Tiene la palabra el doctor Carlos Alberto. Doctor William, a mí me gustaría, con todo el respeto, que usted hiciera primero un análisis detallado del cuestionario que presenta el distinguido colega para que el perito lo complemente, a efecto de que analice desde el punto de vista sustantivo si efectivamente esas adiciones y complementaciones tienen que ver con el dictamen que el señor perito presentó, o se está refiriendo, como de manera expresa lo dijo, al dictamen pericial que la parte actora presentó con la demanda y cuyo traslado ya quedó debidamente surtido. Ya quedó debidamente surtido. Se ha extinguido el plazo, de acuerdo con lo que dice el CEPACA, para ejercer la contradicción del dictamen que presenté con la demanda. Y esa es una de las razones que esbozo en el escrito de objeción del dictamen del señor perito, porque ese no era el propósito. Entonces a mí me gustaría que usted, honorable magistrado, analizara previamente, autorizar el perito a que conteste las preguntas, si esa solicitud de complementación, aclaración y adición son pertinentes, pertinentes y son a tiempo, ¿ya? Bueno, porque todo da a entender. Lo primero, doctor Carlos Alberto, es hacer un llamado para que el tono de las exposiciones sea lo más cordial posible, porque es un llamado de atención muy cordial, tanto para usted como para los abogados de todas las partes, porque cuando empezamos a subir el tono se nos empieza a dificultar la comunicación, y una de las cosas más importantes en la oralidad es la actitud dialógica, es la posibilidad de conversar, de dialogar, y sobre las reglas de juego establecidas por los códigos, pues vamos a llegar a lo concreto. El doctor Luis Guillermo haya pedido la palabra, tiene la palabra. Sí, honorable magistrado, con lo último que dice el apoderado de la parte demandante me está dando la razón. Aclaro, las preguntas formuladas a manera de aclaraciones y complementaciones se refieren en un todo a lo que está en el dictamen pericial. Entre ellos, en ese dictamen hay 2 o 3 referencias al dictamen pericial que se aportó con la parte demandante. Y sobre ese dictamen integral
pues fue el que se nos corrió traslado y por eso le estoy haciendo unas preguntas. Entonces, si está dentro del dictamen pericial que ha rendido el perito, pues le estoy haciendo unas aclaraciones y precisiones respecto de lo que él dice en su dictamen. No hay nada nuevo, nada distinto a lo que él ha dicho en este cuestionario. Todo tiene que ver con cosas que él ha señalado respecto a lo cual o se pide que aclare, que complemente o en unas que responda, porque en un par de preguntas está referidas a que la pregunta que se le formuló, pues él sencillamente no dio la respuesta, y entonces él está a manera de complementación diciendo, ahora sí hágalo. Bien, el despacho considera, y ya lo había pensado, aquí lo teníamos aquí dentro del protocolo, la posibilidad de un receso para examinar las preguntas con el debido cuidado, porque obviamente, y ya lo anunciaba desde el momento en que solicitaba al señor perito que nos dijera si tenía el tiempo o no, lo que teníamos que evaluar, y el tribunal tenía que evaluar si las preguntas son pertinentes. Como el listado es amplio, entonces yo voy a decretar un receso de 30 minutos en punto, o sea, nos volvemos a ver aquí, son las 3:30, 4 en punto, para que no, a las 4 en punto nos volvemos a ver. Yo voy a examinar aquí con mi equipo rápidamente qué preguntas pueden ser no propias del objeto del dictamen, y ya con ese criterio claro, entonces definimos además lo correspondiente a la solicitud del tiempo que requiere el perito para las adiciones y aclaraciones. Entonces, muchas gracias, nos vemos a las 4 en punto.